Bueno, de antemano, de nuevo, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos a la clase de álgebra, ¿no? Somos estudiantes de la institución educativa privada Karel Botía, ¿no? Profesor, el tema, factorización. Docente, el profesor Richard Alejo Chuco García. Aula tercero, es evidente, es evidente. Entonces, cuando hablamos de factorización, dice, consiste en escribir una expresión algebraica en forma de multiplicación. Es lo inverso a la multiplicación, ¿no? Factor común, dice, ¿no? A ver, profesor, ¿qué es el factor común? Mira acá, mira acá. A veces te piden determine cuántos factores comunes tienen, entonces tienes que tener muy presente, aunque es evidente también, creo que no es muy complicado de ver. Este es el primer caso, ¿no? Y cumple para factorizar una expresión en la cual todos los términos tienen algo en común, ¿no? Puede ser número, letra, combinación de los dos, ¿no? ¿Qué profesor acá, no? ¿Qué es lo que tienen todos en común, profesor? La letra Y de yo y la letra X. Claro, profesor, porque todos lo tienen en común, ¿no? Si tú, entre comillas, descompones eso, te estás percatando que está de color, entre comillas, un poco celeste, un poco bajito, profesor, el factor común en todos. Todos tienen al X y Y, profesor. A eso se refiere con el factor común, ¿no? Factor común, profesor, sería 2XY. Entonces, ¿qué haces tú? Al que, entre comillas, te repite en todos los términos, simplemente lo saco. Profesor, es evidente. De esa manera funciona el factor común, ¿no? Ahora, profesor, recuerda que también puede ser compuesto. Cuando en una expresión algebraica no todos los términos tienen un factor en común. Entonces, ¿qué haces? Se agrupa. ¿De qué manera? De manera conveniente, diciendo, ¿no? Para fines prácticos. Lo que podemos, entre comillas, armar, ¿no? Obteniendo factores comunes en cada grupo. Claro, mira, bueno, hoy se corre un poquito, ¿no? Tendría salida el XZ, el XW, YZ, YW. Si lo agrupas de esa manera, profesor, ¿qué tendrías? A ver, XZ. ¿Por qué agrupo el XZ? Porque lo que tienen en común los dos, ¿qué es? Al X. Profesor, al otro lado agrupo a los que tienen al común a la Y de yo. Claro, profesor. Entonces, como ya agrupé a los que tienen X, ya agrupé a los que tienen Y, ¿qué hago? Factor común. Profesor, al X. Pero en el primero le factorizo el X, profesor. En el segundo le factorizo el Y de yo. Y ya está, profesor. Pero mira que se formó, ¿ven? Z más W. Y de nuevo se sigue factorizando, ¿no? Entonces, en eso se convierte, ¿no? Recuerda, uno tiene que tratar de formar esto de acá. Tienes que tratar de darle forma. Los problemas no son directos. Rara vez le das la forma. Este problema, por si acaso, no es complicado. Es sencillo. Tienes que dar, ¿qué cosa? La forma, nada más. Simplemente darle la forma. Nosotros pasamos a ver. Otro también es reconocer qué cosa, productos notables. Y nosotros ya conocemos los productos notables, profesor. Claro que ya conocemos. A ver, profesor, veamos, a ver. Mire esto de acá. Diferencia de cuadrados, es evidente, profesor. Ambos términos son cuadrados perfectos. Claro, profesor. Es más, yo puedo haber colocado entre comillas ahí simplemente 6. ¿Qué hacías tú? Le colocabas la raíz de 6 al cuadrado. Y lo volvías como, profesor, un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, profesor, ¿eso en qué se convierte? En 6a más 9y, ¿no, profesor? Directo. Tenemos el problema número 2. Reconoce qué producto notable puedes usar ahí, profesor. A ver qué producto notable será. El primero, el cuadrado, profesor, puede ser de repente, ¿no? Aspa simple, ¿qué podrá hacer, no? Corresponde que va a ser producto de binomio, ¿no? Profesor, con un término en común, ¿no? X más 2, X más 3. Profesor, ¿qué has aplicado acá? Tu aspa simple, ¿no? Ahora acá has aplicado simplemente tu aspa simple, nada más, por favor. Aunque ahí lo vamos a ver en la pizarra, el aspa simple, no te preocupes. Entonces, profesor, a ver, continuamos, a ver. Tenemos acá, oye, eso que está ahí, profesor, eso que está ahí, profesor, es una diferencia de cubos. Recuerda, tú tienes que empezar a memorizarte. Lo que más viene en admisión es diferencia de cuadrados y diferencia de cubos. Es algo que tú tienes que memorizarte. Hay muchas identidades que son adicionales, pero una de ellas que es importante, sí o sí, profesor, es la diferencia de cubos. Eso sí tienes que memorizar. La suma y la diferencia de cubos. Que es muy diferente a un binomio al cubo, por si acaso. Es muy diferente a un binomio al cubo. Lo que más viene en uni más bien esa parte de acá, ¿no? La parte de
suma y diferencia de cubos, ¿no? Esto es evidente acá, ¿no? Le das la forma nada más, le doy la forma. Ambos términos son cubos perfectos, ¿no? Es una diferencia de cubo, ¿no? Claro, profesor. Ahora, ¿cómo lo desarrolla? Como te mencioné, y eso acá, profesor, es evidente que tienes que memorizarte. Profesor, ¿cómo puedo memorizar? Haz tu tablita de identidades, como en trigonometría o como en álgebra, profesor. ¿Qué vas a hacer acá, profesor? Haz tu tablita, profesor, con productos notables. Nada más, ¿no? Y como tú haces tu tablita de productos notables, lo tienes a la mano, con notables cada vez que abres, se te va a quedar, ¿no? Se te va a quedar. Entonces, profesor, mira, ven. Si tú no te acordabas de eso, tendrías que darle mucha vuelta al problema y voy a esperar más tiempo. Profesor, yo me acuerdo al toque. Diferencia de cubos y automáticamente eso es directo. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con la parte práctica, profesor. Vamos a iniciar con la parte práctica, ¿no? Hay un aprox de 7 problemas ahí, ¿no? ¿Por qué aprox 7? Lo normal es 5, pero los problemas también son directos, así que vamos a hacer un aprox de 7 problemas. Entonces iniciamos con el problema número 1, profesor. Y de paso también vamos a hablar de qué es factores primos, de qué son los factores primos. Profesor, ¿qué son los factores primos? ¿Son familia? ¿Cómo que familia? Estamos hablando de números. Estamos hablando de números. No, profesor, es el hijo de mi tío. Claro, profesor, ese es el hijo de tu tío, ¿no, profesor? Esos son primos, dicen, no, claro, profesor. El hijo de mi tío es mi primo, dicen. Profesor, acá muy similar, profesor. Pero vamos a hablar de los factores primos. En el problema número 2 me da este pequeño ejemplito, a ver. 51, a ver, 51, profesor, 51. Entonces tendremos ahí, profesor, vamos a ver. La tiza no se quiere escapar. La tiza está puesta la tiza. Vamos a copiar el problema 1 sin ningún problema, profesor. Vamos a copiar los dos, ¿no? Porque es contar nada más. Es más, mientras que yo estoy escribiendo, tú tranquilamente me puedes decir cuáles son los factores primos, ¿no? Sin ningún problema, profesor, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema, profesor, sin ningún problema. A ver, un poquito de espacio, ¿no? Porque es directo esta parte de acá. X, Y, profesor, tendría 51, dice, ¿no? A ver, tengo 51 a de cubo por X a la quinta, Y al cubo. Eso está por ser multiplicado por X menos 3 a la cuarta. Profesor, creo que se pierde más tiempo escribiendo que resolviendo porque la resolución es directa. Y a la sexta. Que no me interesan mucho los exponentes, ¿no? Profesor, en la parte tengo el Q, el X, Y, profesor, el X, Y. Ahí tengo 13 como martes 13, viernes 13, como la película, profesor. Es terrorífico el pobre 13, profesor. No, no tiene nada que ver. Le hacen bullying al pobre 13. El 13 no es un número malvado, profesor, es un número bueno. Pero le han hecho mala fama nada más, ¿no? Le han hecho mala propaganda, una propaganda malintencionada, profesor. Esas películas de terror, ¿no? A los que les gustan también las películas de terror. Pero entonces acá tendría el a la séptima persona y más 1. Profesor, eso elevado al cubo. Y listo, profesor. Ahora sí, ¿no? Espero que todos para que ustedes en la pizarra. Dejar compartir pantalla. Profesor, he copiado el problema número 1, profesor. Ahí me pide hallar los factores primos, profesor. ¿Pero qué son los factores primos? Entonces, para que entre comillas uno se recuerde, te voy a mencionar lo que tú hacías antes. Porque mira. El 24, a ver. Descomposición canónica se llama, profesor, en aritmética. ¿Esto, profesor, qué es? Descomponer en sus factores primos. Entonces, así, profesor, esto es 2 al cubo por 3, ¿no? Entonces, tú decías, ¿no, profesor? Los factores primos de la descomposición canónica son el 2 y el 3. Pues ya puede ser la cantidad de divisores, ¿no? Claro, en aritmética pues ya puede ser la cantidad de divisores. Entonces, ¿en qué consiste descomponer un número? Dejarlo como producto de quién, profesor, de números primos. El 2 y el 3 son números primos. Es más, el 2 y el 3 son los únicos números primos consecutivos. El 2 es el único número primo par. Detalle, no cosa de largo. Profesor, entonces, de esta es la premisa. Recuerda, lo mismo que se maneja para los números, se maneja para ¿qué? Para los polinomios. Entonces, la multiplicación, división de polinomios se maneja muy similar, profesor. Claro, profesor. Entonces,
Simplemente es como el profesor, pero acá hay dos factores, el 2 y el 3. ¿Interesan los exponentes? No me interesan los exponentes, profesor. No me interesan los exponentes. Entonces, pues, comencemos. Te piden contar, ¿no? Es una clásica, por si acaso. Es una clásica. En las preguntas de admisión con referente a factorización, clásica, factoriza e indica la cantidad de, ¿qué? De factores primos. O a veces indica el mayor factor primo. Entonces comencemos, profesor, a ver. Comenzamos de atrás hacia adelante, ¿no? Para variar, ¿no? Para variar. Para variar, profesor, podemos comenzar con él. Claro, creo que no es esto. Profesor, acá, este es el primero. ¿Por qué, profesor, es él? Porque se están multiplicando. Esto tú lo puedes descomponer más, ya no se puede ya. Hasta acá no. Aguantó, es lo máximo que aguanta. Diciendo, pues ya no aguanto más ya. Entonces, profesor, este es el primero. Pasamos al siguiente. 2. ¿Sabes contar, no? Claro, profesor, 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Dice, profesor, acá, 3. ¿Por qué es un factor primo? Porque ya no se puede factorizar. Profesor, otro factor, otro factor, otro factor y otro factor, ¿no? ¿Cuántos tendría, profesor? ¿Sabes contar, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero igual acá. Cada uno, profesor, me representa a uno, ¿no, profesor? Cada uno me representa a uno. Esos son los factores primos, ¿no? Fácil, profesor. Es contar nada más. Es contar nada más. En la parte de factores primos el alumno no va a tener ningún problema, ¿no? A ver, continuamos con el siguiente problema. A ver, ¿qué me dice el siguiente problema, profesor? Compartimos de nuevo pantalla. A ver, profesor, problema número 2 me dice, ¿no? Acá sí, no, profesor, acá sí empieza el tema en sí. Profesor, el problema número 2 me dice factorizar. El problema número 2, profesor, me dice factorizar. A ver, ¿qué vamos a factorizar, profesor? Recuerda que factorizar simplemente es convertirlo en ¿qué? En producto, nada más. Tengo al PMN. Recuerda que las variables pueden ser la letra que a ti más te guste, profesor. No me gusta la M, colócala la A. Profesor, yo me llamo Anastasia, entonces yo creo que lo que coloqué en la letra A sería 3A. Depende de ti. Yo me llamo María, coloca la letra M. No sé, un nombre con N, no se ocurre ni un elemento, pues son menos 6m al cuadrado. Y pues ahora a ver, más 2. Más 12m. Ahora, profesor, para factorizar hay varias maneras. El primer método de factorización, profesor, ¿qué cosa es? Factor común. Lo acabamos de ver. Hemos visto factor común, profesor. ¿Qué más hemos visto? Productos notables. ¿Qué es lo que tienen todos en común? La M de mamá, profesor, o la M de mamita, ¿no? Pues la M de mamita. Entonces, lo que tienen en común todos es la M de mamita. Tiene la M de mamita, la M de mamita y la M de mamita. Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Sacamos a mamita. Entonces, acá se va mamita. Mamita ya salió, señores. Mamita ya salió. ¿Qué me queda? A ver. Mamita lo dejó aquí, dejó al 3N. Si sacas a mamita, te queda 3N. Fácil, profesor. Si se va una mamita, pero acá tiene dos mamitas. Mira, él tiene dos. Te vas, no me interesa porque tiene repuesto. Dice, entonces, profesor, se queda. Se quedó con una mamita. Profesor, acá simplemente sería 12M. Ahora, profesor, ¿eso queda ahí? A ver, señores, en el chat, ¿esto se puede simplificar o no? Vamos, señores, quiero participación. Ah, dicen que sí, dicen que sí. A ver, profesor, ¿qué es lo que tienen en común? A ver, ¿qué es lo que... Profesor, yo manejo mi matemática, profesor. Yo sé la divisibilidad, sé que tienen al 3. ¿Profe, tienen al 3? Claro que tienen al 3, mira, ven. Es de 3 por 2, 3 por 4. Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Le sacamos la tercia, le sacamos la tercia. O sea, hay otro que tienen en común, no, pero no tiene. Estos dos sí tienen en común a la M. El profesor, ¿por qué no le saca la M al 12? Recuerda, porque sean factores primos, tienes que tener todo. Lo único que tienen en común es 3. Entonces, ¿qué hago? Profe, le saco 3. O sea, es más, cuando tú agarras práctica, acá no, profesor. ¿Para qué la hace larga, profe? Acá no, 3M, saco 3M de frente de ti, depende de ti, profesor. Entonces sacaríamos al M por 3, ¿no? Y ahora sí creo que, entre comillas, profesor, acá sería simplemente 2M, y acá sería más 4M. Profesor, acá yo puedo factorizar, pero va a ser... Profesor, en caso que a ti te piden cuántos factores primos tienen, esto de acá es un solo factor primo nada más. Aunque tú factorices al m, sigue siendo un factor primo. Porque recuerda, los factores primos son aquellos que se están multiplicando. Profesor, ¿quién está multiplicando? El m, el 3
y el n. O sea, si tú en caso quieras, entre comillas, sacar el m acá, profesor, va a ser lo mismo, profesor, va a ser lo mismo. Vamos a sacar al m. Nosotros sacamos al m. Me quedaría menos 2 más... Ah, bueno, profesor, ¿qué estás haciendo, profesor? Mira, qué tonto soy, qué tonto soy. Hasta a mí se me va, hasta a mí se me va. Al mejor cazador se le va, profesor. Mira, esto es sumar, siendo profesor. Signo diferente, profesor, ¿qué pasa? Se resta. Estoy factorizando, estoy factorizando. No sé qué estás pensando. Signo diferente, profesor, se resta, profesor. Acá sería simplemente, se coloca el signo de mayor, no, simplemente sería más 2 de menor. Mira, tu profesor quiere factorizar, ¿no? Le quiero hacer larga, profesor. Profesor, no se mira bien el rojo. Ah, entonces cambiamos de color, no te preocupes. Cambiamos de color, ¿no? Le damos la vuelta a la coordenada. Profesor, Pero igual, profesor, ¿no? Igual, vamos a cambiar, vamos a cambiar. profesor, Entonces, profesor, eso sería con referente a ese pequeño problemita, ¿no? A ver. Entonces, continuamos con el profesor, siguiente. Continuamos con el siguiente. A ver. De nuevo, compartimos la pantalla. Entonces, ¿cuál es el siguiente problema, profesor? Tenemos al 3, ¿no? Acá es un poquito más. Acá sí, ¿no? Pues acá sí de repente, profesor. Recuerda, factorizar simplemente es convertirlo en producto, nada más, profesor. Simplemente es convertirlo en producto. Una multiplicación se convierte en producto. Entonces pasamos al problema número 3. Y ahí nos vamos directo a la 13, ¿no? Del famoso Viernes 13, ¿no? Bueno, Viernes 13 es una película que estaba de moda en mi época, ¿no? Cuando yo era joven, ¿no? Ustedes creo que es una película ya antigua, ¿no? Jason, ¿no? Jason, el gran Jason, ¿no? A ver, profesor, 3x al cuadrado más 6x al cubo, profesor, 6x al cubo, más y al cuadrado, profesor. Y en esa parte, profesor, a ver, sería más 9x a la cuarta y, ¿no? Le metemos todo blanco nada más, le metemos todo blanco nada más, sin ningún problema. Indica la cantidad de factores primos, me dice. Entonces, vamos a ver la cantidad, dejar de compartir y listo. Ya, profesor, me va a indicar la cantidad de factores primos. Entonces, lo primero que vas a observar es todo lo que tienen en común, profesor. Todo lo que tienen en común. Tienen al común, acá directo, tercia. ¿Tiene tercia? Tiene tercia. Entonces, ¿qué hago yo? Le saco tercia. Mira, acá, le saco 3. Pero espera, profesor, ahí no me ha tocado la cosa. No, espera. Tienen tercia, sí, pero también ¿qué cosa más tienen, profesor? Tienen XY, XY, XY. Ahora, profesor, como todos tienen el mismo factor XY, tú siempre vas a encontrar esta manera. Vas a buscar al factor común al menor exponente. Cuando tú ves que se repiten, tú agarras al factor común al menor exponente. Profesor, todos tienen al X. Al X, al X, al X. ¿Quién es el menor exponente? Este de acá. Entonces, es lo que vas a factorizar. Sería 3x al cuadrado. Recuerda, al menor exponente. Ya, profesor. Y al factorizar el que juega. Pero espera, el y. También se repite y en todo, señor. También se repite y de yo en todo, profesor. También se repite y de yo, profesor. Entonces, profesor, tengo acá, mira. Y, y y y. Recuerda, cuando tengan factores en común, voy a agarrar el menor exponente. Y al cubo, no. Y al cuadrado, y a la una. Entonces, profesor, ¿qué factorizo? Y solitario. Y listo. Ahora, profesor, paréntesis. Ahora sí, pues vamos a completar, a ver. Le he sacado el 3, ya está, se fue. Le he sacado el que es cuadrado, se fue. Profesor, le he sacado solo una y, pero acá es y al cubo, significa que le falta el y al cuadrado. Nosotros continuamos más, a ver. Le he sacado tercia, ¿qué me quedaría? 2. Le he sacado x al cuadrado. Acá había x al cubo, ¿por qué le faltaría? Un x, porque x al cuadrado por un x me da x al cubo. Profesor, le he sacado una y, pero acá yo tengo y al cuadrado. Sería y a la 1. Y a la 1 por y al cuadrado, profesor. Perdón, y a la 1, y a la 1 me da y al cuadrado. Profesor, continuamos, a ver. Profesor, le he sacado tercia. ¿Me caería cuánto? Me caería cuánto. A ver, vamos. 2x, vamos a colocar un poquito más pegadito ahí. 2x, ¿no? Ahora, profesor. Tiene 9, le he sacado tercia, perdón, le he sacado la tercia. 3. Le he sacado x al cuadrado, pero yo tengo x a la cuarta. Significa que hay un x al cuadrado, porque x al cuadrado, porque ese cuadrado me da x al cuadrado. Y le he sacado un y, pero acá solo hay un y, y simplemente se cierra ahí. Ahora, profesor, un factor, otro factor, pero a ver, veamos acá.
Eso ahí se puede factorizar. A ver, y al cuadrado, él tiene y, pero profesor, él tiene X, ¿no? Ya no se puede factorizar, ¿no? Ya no se puede factorizar, ¿no? Ya no se puede factorizar. Excelente, excelente, profesor. A ver, profesor, continuamos. A ver, el siguiente, a ver. No es necesario borrar, no es necesario borrar todavía. Comparator. A ver, nos pasamos de manera violenta al 3, a ver. Nos pasamos de manera violenta, profesor, al 13, a ver. De 3 al 13, señores. ¿Por qué, profesor? Son problemas un poco más interesantes, ¿no? Recuerda, eso no es complicado. Profesor, así vienen a admisión por si acaso. No vayas a pensar que a admisión viene una cosa un poco más pesada, no, así viene. O sea, recibe admisión, sí, así va a venir. Entonces, sí, cuando postules va a venir uno así. Así de simple, así de simple. Claro que tú estás en tercero, cuando llegues cuarto, quinto, ya debería ser un tigre, ya va a ser un tigre de Bengala. Ya. O sea, estoy en tercero, ya. Faltan 2 añitos más. 2 años más tú vas a ser un tigre, señor, un tigre de Bengala. Ya. Vas a dar miedo cada vez que es tu problema. A ver, profesor, X, algo parece que va a aparecer. Parece, se presta acá, XZ. La Z del zorro, señores, más YZ. Y listo. Pues antes de ver, ese es el problema número 13. X al cuadrado, XY y listo, profesor. A ver, compartir. A ver, profesor, ya copié el problema. Ya copié el problema, excelente. Ya el problema está copiado. Entonces, esto que es una suma, yo tengo que convertirlo en un producto. Entonces tú empiezas a usar tu criterio. Acá tienes que usar tu criterio, profesor. ¿Todos tienen X? No, él no tiene X. Él tampoco. Entonces va por otra manera. En la segunda parte que habíamos visto de factores en común era agrupar, ¿sí o no? Claro, pues, era agrupar. Pero mira eso de acá, mira lo descarado de esta pequeña premisa. Profesor, es evidente, es evidente. Te está diciendo en tu cara, te está gritando. Eso es binomio al cuadrado, profesor. Te lo está gritando, señores. Te está gritando con una voz intensa, enérgica. Yo soy binomio al cuadrado. Entonces tu alumno hace eso acá. Claro, profesor, eso es lo primero que la mayoría domina. Todo el mundo domina binomio al cuadrado. Claro, es lo primero. Entonces acá, tú continúas nada más, tú continúas. Por acá no No pasa sé, nada. mira, no. Te lo dijo en tu cara y tú simplemente hiciste caso. Pero mira, ve. Eso es lo bonito de la matemática. Todo se No. acomoda, todo tiene un orden, todo tiene un... Mira, profesor, X, pero mira aquí tienen como a la Z, señores, la Z del zorro, a ver. Ambos tienen a la Z del zorro y con eso ya está tomando forma. Esto de acá ya está tomando forma. X más Y, profesor, al cuadrado. Profesor, tienen en común al Z, entonces, ¿qué hago yo? Saco el Z. Sacas al Z, luego, ¿qué tendrías? Si acá le saco el Z, me queda el X. Si acá le saco el Z, me queda, mira, esto es lo bonito. Por eso uno estudia matemáticas, señores. Profesor, no me gusta, no entiendo, no te preocupes. Tienes que agarrarle gusto, tienes que agarrarle gusto. La sazón, señores, la sazón. Acá está la sazón, acá está el punto, ¿no? El punto de sal preciso en la comida acá es el punto preciso donde la magia empieza a pasar. Profesor, ni un poco más de sal, ni un poco más, no, un poco más, ni un poco menos de sal. El punto exacto se da acá, profesor. Mira, ve. X más Y, lo que hago lo saco. Saco nada más. No, lo saco, sin ningún problema. Saco el X más Y. Profesor, paréntesis. Acá tenía 2 veces X más Y, le he sacado uno. ¿Qué me queda? Un X más Y. Profesor, acá le saco el X más Y, ¿qué me quedaría? El Z. Y listo. Directo, profesor, directo. Nada que decir, señores, nada que decir, nada que hablar. Excelente, excelente por su participación. Recuerda que la participación también cuenta, profesor. Entonces ese sería el problema número 3. Profesor, totalmente sencillo, señores, totalmente sencillo. Profesor, para calentar la clase, Profesor, ya no se hicimos mire su 4 problemas. cámara. Para calentar la clase, acá hay, a ver, bueno, de repente tú has practicado antes, de repente has visto, de repente el alumno, es un problema, este de acá es un problema clásico, este es un clásico de clásico. Esta también está en tu Vallejito. Profesor, no se mire Si su tienes el cámara. libro rojo Vallejo, también está en varios libros, manuales, ¿no? Porque es un problema clásico. Mira, a ver, te lo hago con el cara acá, a ver. Eso va a pregunta, eso es mi pregunta, a ver. A ver, quiero su poder, a ver, quiero su poder. Quiero que demuestres el level, tu ki, a ver, quiero sentir tu ki, a ver acá. Mira. ¿Qué es esa monstruosidad? No te preocupes, mira esta monstruosidad.
Recuerda, muchas veces, a veces el alumno lo resuelve de manera más rápida. ¿Por qué? Porque simplemente, a ver, no se mira, dice. ¿Alguien más tiene problemas con? Dice, y a mí no se mira, o sea, no se ve, creo, ¿no? Bueno, pues ahora a ver, eso de ahí, ¿lo puedes factorizar eso de ahí de manera directa? ¿Alguien me lo puede hacer de manera directa? A ver, vamos, señores. Di sí o no, nada más, a ver. A ver, vamos, señores, vamos. ¿Alguien lo puede hacer? Alguien avesado, profesor. Usa tu criterio, profesor. Con lo que te he enseñado basta y sobra, por si acaso. Dato de problema. ¿Tú crees que se puede hacer eso de ahí por aspa simple? A ver, vamos a ver, vamos a ver que se puede hacer por aspa simple. A ver, profesor, ¿cómo que se por aspa simple? A ver. Acá te voy a enseñar cómo funciona aspa simple, ¿no? A ver, nos quedan 10 minutos. No, no te sobró. Ahí dicen por ahí que sí, ¿no? Por ejemplo, aspa simple. Entonces, por si acaso, aspa simple es así, ¿no? Acá uno simplemente descarado, a ver. Aspa simple funciona de esta manera, ¿no? Extremos, X y X. Extremos, 1, 1. Y aspa simple, ¿no? El con el, profesor, 2X. El con el, 2X. Ah, perdón. Una vez X, una vez X. Sumo, 2X. Y eso queda. Así funciona aspa simple. Claro, profesor. Así funciona aspa simple. Entonces, como dije, este problema está en los libros. ¿Por qué? Porque es un clásico de clásicos, ¿no? Es como aquellas canciones, ¿no? Que es un clásico. Los clásicos nunca pasan de moda y este problema nunca pasa de moda. De repente le pueden cambiar acá por otro valor, de repente, mira. Muchas veces, entre comillas, a veces al alumno se complica la vida. Directo, por mira. Tranquilamente, 3. Siempre y cuando esos dos sumen el que está acá, o se puede colgar entre comillas acá, a ver, 100. Y acá coloco por cuánto, a ver. Acá estamos distorsionando el problema, porque el problema era con 5. Siempre y cuando esa suma, de acá entonces yo hago, acá, x a la 4. X a la 4 por x al cubo medio x a la 7, ¿qué hago acá? 1. Y listo. Pues ahora es para simple. Claro, pues ahora es para simple. Mira. ¿Qué tendría acá, profesor? X a la cuarta. ¿Qué tendría acá? X al cubo. ¿Y cuál es la suma? X a la cuarta más x al cubo. ¿Acaso no es lo que está acá adentro? ¿Acaso no es lo que está acá adentro? Claro, profesor. Entonces, ¿cómo quedaría eso acá? Esto simplemente es x al cubo más 1 por x a la cuarta más 1. Y factorizado. Simple, señor. Entonces, profesor, tú no te compliques la vida. Hay pequeñas artimañas, señores, que uno lo va a ver en el proceso, ¿no? En el proceso. Entonces, profesor, excelente, ¿no, profesor? A ver, señores, para ver si están o no están, todos lo que están escuchando, me escriban celeste. Todo lo que me están escuchando, nada más, ¿ah? Solo una vez, nada más. Escriban celeste. Una sola vez, nada más, una sola vez, ¿no? Y cuando se más seguro quién está y quién no está, ¿no? Para mí, simplemente, asistencia es eso que es ahí, ¿no? Escriban celeste. A ver, pues pasamos al problema número 14, a ver, 14. A ver, pues pasamos al 14, ¿no? Profesor, 14. Pasamos al problema número 14. Son consecutivos, está bien, profesor. A ver, mientras que voy copiando el problema número 14, tengo el f de x. Ahí tengo, profesor, x a la cuarta, profesor, menos 5x al cuadrado más 4. Eso, profesor, es netamente aspa, ¿no? También tenemos el problema, bueno, de costadito, ¿no? Para que no se nos quede el problema, el aspa simple, ¿no? El p de x. Con eso de acá, el aspa simple se te va a quedar por completo, a ver. 6x al cuadrado, profesor, menos x menos 2. Entonces, profesor, comencemos, a ver. Ahora vamos a recordar los puntos suspensivos, por si acaso nadie me puede escribir. De ahí hacia arriba. Ya, profesor. Ah, pero le he mandado solo a uno. Tenía que mandarlo a todo el mundo. A todos, ahora sí. Puntos suspensivos, ahora sí. Profesor, vamos a recordar aspa simple. ¿En qué consiste aspa simple? Como le hemos mencionado en el preámbulo. Extremos. Tenemos que agarrar el extremo, profesor.
Dos que se multipliquen igual que eso. Recuerda, no siempre tiene que ser cuadrado. Acá puede ser cuadrático. ¿Cómo hacemos acá, profesor? Extremos y extremos. Recuerda, ¿no? Profesor, acá sería dos números que multiplicados me den 6. 3 y 2. Recuerda, acá tú puedes jugar. Puede ser 6 y 1 o 3 y 2. Tú puedes jugar, pero ¿qué tienes que formar? El del medio. Entonces, profesor, como el 6 y 1, la diferencia es 5, nada que ver con 1. Entonces no puede ser 6 y 1. Tiene que ser 3 y 2. Yo escribo acá 3, ¿no? 3x y 2x. 3 por 2, 6x por x al cuadrado. Ahora acá, profesor, voy a escribir 2. ¿Cuáles son los factores del 2? 1 por 2 o 2 por 1. Ahora tienes que acomodar eso acá. Si yo escribo esto de acá, tendría 6 y nada que ver. Pero ¿qué pasa si escribo así? 2 y 1. 2 y 1, profesor, 2. Ahora sí se forma. Pero, profesor, acá dice un signo negativo. Claro. Ahora acá tú vas a elegir a quién le colocas el signo, al de abajo o al de arriba. Si le coloco al de abajo, va a ser positivo, para acá es negativo, entonces al de arriba. Entonces, pues ya tendría, ¿no? Él con él, profesor, menos 4x. Él con él, simplemente 3x, ¿no? Y cuando tú sumas, ¿cuánto me sale? Menos x. Entonces, profesor, por lo tanto, ¿esto en qué se convierte? En 3x menos 2 por 2x más 1. Dos factores primos. Lo mismo, la misma idea acá. Profesor, x a la cuarta. ¿Qué hago, profesor? X al cuadrado, x al cuadrado. Yo tengo que formar, ¿qué cosa, profesor? 5. Pero entonces, 2 por 2, si coloco 2 y 2, me va a dar 4. Es imposible, entonces. La única forma que sería 4 y 1. Pero, profesor, tiene que ser signo negativo. Entonces, ¿qué haces? Le coloco los dos signos. Tú sabes esta pequeña reglita, ¿sí o no? Menos por menos, profesor, ¿qué me va a dar? Más. Y más por menos, profesor, ¿qué me da? Menos, ¿no? Profesor, o también, ¿no? Más por más también siempre me da. Resumiendo, signos iguales siempre me da positivo. Signos iguales, profesor, siempre me da positivo. Entonces, lo hacemos para ese lado. A ver, tendría, profesor, menos x al cuadrado menos 4x al cuadrado. ¿Y la suma cuánto da? Menos 5x al cuadrado. Justo lo que está acá. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el factor, profesor? ¿Esto en qué se convierte? En x al cuadrado menos 4. Espera. Acá sí, un poquito más arriba, Vamos a ver. Sí, porque, vamos a colocar el x al cuadrado menos 4, profesor, y el x al cuadrado menos 1. Y esto de acá no acaba ahí, por si acaso. Eso de ahí no acaba ahí. Vamos a borrar lo que está en la parte inferior. Profesor, por si acaso, cuando a ti te piden factorizar, tienes que reconocer. Por aspa simple, hemos conseguido eso. Mira, x al cuadrado. El 4, ¿cómo le escribo? Como 2 al cuadrado. X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Mira, ve. No vais a colocar 2. Tú tienes que seguir descomponiendo. Profesor. Y eso de acá es diferencia de cuadrado. La suma por la diferencia. La suma, profesor, por la diferencia. Entonces de repente vemos se emociona y dice, dos factores primos. No. Era 4. Era 4, ¿no? Excelente. Era 4. Recuerda, tienes que analizar, no te dejes llevar. A veces uno se emociona, ¿no? Uno se emociona, ¿no? Y dice, profesor, me emocioné. Y marca, no, tienes que analizar. Entonces sería el problema número 14, ¿no? Claro, como es para simple directo, profesor. A ver, profesor, veamos, a ver. Profesor. Pero, a ver, más, menos no es igual a más. Cuando, entre comillas, acá, menos por menos es más. Y acá estamos simplemente sumando nada más. Sería menos x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Acá es suma, acá no es producto, acá es suma. ¿O de repente esa es la duda? ¿O? Recuerda, signos diferentes siempre me va a dar menos. Signos iguales siempre me va a dar más cuando se estén multiplicando. Entonces, señores, como el tiempo se va a acabar, automáticamente vamos a iniciar de nuevo. Ni bien se acaba eso de acá, vamos a iniciar de nuevo, señores. Vamos a iniciar de nuevo.